Continuando con el tema, analizando circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes: análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, ¿no? Y los capacitores de baja frecuencia, o sea, los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación, una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada. Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? ¿Quiénes usan este tipo de realimentación positiva? Por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador de todo el amplificador no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente será un amplificador de corriente, y entrada en corriente, salida en tensión será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuito realimentado, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie-paralelo, serie-serie, paralelo-serie, paralelo-paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí, que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa. Diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, o el emisor a tierra o el surtidor a tierra, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí, ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra, ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente, cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no? Y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces Re, que no es otra cosa que llevar la resistencia de emisor hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, ¿no?, al momento que hagan
el modelo de pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten cómo acá el terminal de surtidor está a tierra. Entonces, en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra. Entonces utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene de acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RP 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalentes de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hayan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida, ¿no? ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no? Ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que esto hubiese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación, que esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T-Open Circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio con la misma fuente con la que ustedes han escogido de un principio. Y para el cálculo del T-Short Circuit y T-Open Circuit, en la medida de lo posible, tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Entonces son 24 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos. El grupo 1 ya fue concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Estos han sido los problemas que se han analizado en dicho grupo. Aquella persona que recién llega a este video y quiere trabajar el método de Rosenthal, le aconsejo muchísimo para que comience con este grupo de videos del grupo 1, para que vayan viendo cómo se trabaja con la técnica de Rosenthal. Asimismo, el grupo 2 ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Estos han sido los problemas que se han analizado en dicho grupo. El grupo 3 también ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y estos han sido los problemas que se han analizado en dicho grupo. El grupo 4 ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Y esos han sido los problemas que se han analizado en dicho grupo de videos. Estamos ahora en el grupo 5. Hoy día vamos a ver el video 17. El link del video 16 lo voy a dejar en la descripción de este video. Y estos son los problemas que estamos analizando en este grupo. Hoy día veremos el video 17, en donde se analiza este problema de acá. Y en cuanto a las referencias, yo me he basado muy fuertemente en el libro de Solomon Rosenthal, ¿no? Que es el inventor de la técnica. Algo van a encontrar en la página 198 del libro de Sansen and Laker. Asimismo, a partir de la página 601 del libro de Graemeyer también van a encontrar la fórmula de Sol Rosenthal, pero la forma, la metodología de solución de problemas que plantea Graemeyer, a pesar de usar la misma fórmula que Sol Rosenthal, no va a ser exactamente igual. La metodología no va a ser igual. Yo me he basado en cuanto al método de solución de los problemas, me he basado en Solomon Rosenthal. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Del siguiente circuito nos piden hallar la relación B sub 0 sobre B sub I, donde B sub 0 es la variable de salida y B sub I es la variable de entrada. Y la parte de B, el R sub 0 que se mira desde acá, ¿no? Con beta igual a 100 para el transistor 3. Noten que acá ya nos están dando los parámetros en pequeña señal, tanto para los transistores 1, 2 y para el transistor 3, ¿no? Entonces no tenemos que polarizar. Como todo el análisis lo tenemos que hacer en pequeña señal, entonces ya sabemos que las fuentes de tensión en DC y las fuentes de corriente en DC, acá sería DC, van a estar en off.
Si es fuente de tensión en DC, estará en corto, pues, cuando esté en off. Y si es fuente de corriente en DC, estará en circuito abierto cuando esté en off, ¿no? Y si hay capacitores, van a estar en corto, ¿no? En pequeña señal. Por lo tanto, esta fuente de corriente y esta fuente de corriente, que son fuentes de corriente en DC, van a estar en circuito abierto al momento de analizar. Por lo tanto, tendríamos el circuito así. A ver, el circuito sería así. Esto estaría así, circuito abierto. Bien, ahora el segundo paso toca ver qué transistor o grupo de transistores tenemos que usarlos como referencia. En este caso queda mucho más fácil usar el par diferencial con transistores MOS, ¿no? A eso lo vamos a poner como transistores de referencia, ya que, por ejemplo, si ustedes tienen un par diferencial MOS, por ejemplo gate 1, acá drenador 1, drenador 2, y acá tenemos esto, ¿no? Acá el transistor 1, transistor 2, gate 2. Entonces su modelo sería este de acá, GM equivalente por BD. Acá estaría el drenador 1, acá estaría el drenador 2, y acá estarían las resistencias R01 y R02. Este punto de acá, que es la tierra virtual, es este de acá, ¿no? Ahora, la otra parte sería esto, ¿no? Acá sería como la puerta 1, la puerta 2, y entre este y este punto está BD, donde el GM equivalente en este caso es 1/2 de GM 1,2, que es la corriente de acá, ¿no? Que básicamente es la corriente de acá, GM 1,2 BD sobre 2. BD es la tensión que hay entre este y este punto. Todo esto de acá es BD. Entonces, si este transistor es igual al de acá, acá caerá la mitad B de medios y acá caerá la otra mitad B de medios. Este B de medio de acá se debe a este B de medio de acá. Bien, entonces esto es el modelo en pequeña señal del transistor, del par diferencial. Entonces vamos a usar al par diferencial como referencia, ¿no? Entonces acá usamos un par diferencial o la fuente dependiente del par diferencial como referencia, ok, dado que nosotros tenemos un circuito equivalente, ¿no? Este es un circuito equivalente del par diferencial, en este caso de un par diferencial MOS. Bien, entonces ya tenemos todo, ¿no? Entonces podríamos trabajar, ¿no? Esto de acá está tierra, entonces tendríamos algo así, un circuito así. Entonces, para hallarla, lo que nos han pedido, por ejemplo, B sub 0 sobre B sub I, esto es A, usando la fórmula de Rosenthal sería H infinito por T más H sub 0 sobre T. Entonces vamos con el H infinito. Entonces, el H infinito, vamos a dibujar primero, cómo sería el modelo, ¿no? Dren 1 está tierra, por acá estaría el R01, esto es tierra virtual,
acá estaría el R02, y acá estaría la parte del GM equivalente por BD. Entonces este es el drenador de 1, este es el drenador de 2, por acá está 200K. Ok, por acá viene la otra parte, ¿no? El Q3, este estaría así, y por acá viene la parte de la entrada, ¿no? Acá está el más menos BI, acá está el 100K, acá está G1, este de acá está G2, este de acá, y entre este y este punto, entre este y este punto está BD. Por acá está 100K, por acá está 900K, por acá está 2K, y acá está más o menos B sub 0. Bien, ok, a partir de aquí entonces ya podemos comenzar a calcular de acuerdo a lo que nos habían pedido, ¿no? Primero el A, que es B0 sobre B sub I, lo calculamos con la fórmula de Rosenthal, ¿no? Que es esta de acá. Vamos primero con el H infinito, y el H infinito, como siempre, lo hallamos con el coeficiente de la fuente dependiente que estamos usando como referencia, que en este caso es GM equivalente tendiendo a infinito, y en esas condiciones calculamos B sub 0 sobre B sub I. Ok, vamos a copiar esto de aquí entonces, a ver, listo. Ok, aquí lo tenemos. Bien, entonces ya como hemos visto en los problemas anteriores, ¿no?, de realimentación, si nosotros hacemos que este GM equivalente tienda al infinito, el valor de esta fuente debe de mantenerse finito. Entonces, para que se mantenga finito dicho valor, el BD debe tender a 0. Entonces, esa es la primera consecuencia. Con GM equivalente tendiendo a infinito, entonces el BD tiende a 0. Ahora, ¿qué otra consecuencia más? Ya, ok, BD tiende a 0. Entonces, noten que aquí la tensión va a ser 0. O sea, BD es 0. No lo piensen esto como un... no lo estén pensando esto como un cortocircuito. No. Si fuese un cortocircuito, nosotros diríamos que por acá pasa corriente, por dicho corto. Pero no es un cortocircuito. Simplemente que las condiciones están dadas para que entre la puerta 1 y la puerta 2 no haya 0 voltios. Nada más. Ok, entonces por acá no viene corriente, ¿no? Vamos a ponerle IBD es igual a 0. Por lo tanto, la caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces, si ustedes hacen acá, vamos a ponerle otra consecuencia, es que IBD sea igual a 0. Entonces, si ustedes hacen aquí una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué tendrían? BI más menos sería, ¿no?, esta dirección, menos voltaje en la resistencia, menos BD, acá más menos, este es BD, perdón, más menos voltaje en 100K igual a 0. Ustedes ya saben que esto es 0 y ustedes ya saben que esto es 0, por lo tanto BI es igual al voltaje que hay acá. Entonces BI está acá, pues dado que aquí hay tensión 0 y aquí hay tensión 0, entonces el BI está acá, directo. Y tal como hemos visto en los problemas anteriores, ustedes pueden calcular lo demás. Por acá vendrá la corriente. Si ya tengo el voltaje, tengo la tensión, perdón, si ya tengo el voltaje, tengo la corriente. Esto es BI sobre 100K, y esta corriente viene así. Ok,
no viene por acá porque primero es un circuito abierto, pues, ¿no? Entonces la caída de tensión acá, como la corriente viene en esta dirección, sería más menos, sería corriente BI sobre 100K por 900K, entonces sería 9 BI. Entonces B sub 0, que ya han visto dónde está, B sub 0 está acá. Entonces B sub 0 es la caída de tensión acá más la caída de tensión acá. Entonces B sub 0 es igual a 9 BI más BI. Entonces B sub 0 sobre BI es igual a 10 voltios, ¿no? Voltios sobre voltio. Bien, ya tienen entonces el primer parámetro, que es el H infinito, ¿no? Este ya está. Vamos con el, vamos ahora con el T, ¿no? Vamos con el return ratio. Y el return ratio, otra hoja, page append. El return ratio nosotros lo hallamos, ¿no?, como siempre, con la variable de entrada, ¿no?, establecida en 0, ¿no? La variable de entrada para nosotros es, según lo que nos piden, es B sub i, y B sub i es una fuente. La fuente establecida en 0 equivale a decir que esa fuente, en este caso de tensión, va a estar en off. Entonces BI en off, y en esas condiciones hallamos menos BD sobre BD circunflejo. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Vamos a copiar esta parte de acá y lo vamos a limpiar también. Bien, acá vamos a limpiarlo. Esto lo limpiamos. Todo esto lo sacamos. Wow, es una chambaza. Ya, listo. Acá no es necesario. Ok. BI en off. Entonces esto está en corto. Y noten lo siguiente, que por acá no pasa corriente, ¿no? La corriente por acá es 0. Entonces la caída de tensión acá es 0. Entonces este más está acá. Y este punto es el mismo de acá. Entonces acá está menos más BD. Ok. Entonces lo redibujamos esto. Esto ya no hace falta. El BD ya sabemos dónde está. Ya esto de acá ya lo sabemos. Y noten cómo, si, de acuerdo a lo que habíamos visto, este punto de acá es tierra virtual, ¿no? Este es tierra virtual, este es tierra virtual también. Por lo tanto, si este es tierra y este es tierra virtual, entonces esta resistencia se desacopla. Solo nos quedaría algo así, ¿no? Acá 200K, acá R02 y por acá la fuente entrando, ¿no? La fuente entrando, esto es tierra, ¿no? Tierra por esto de acá, es el mismo punto, GM equivalente BD, y por acá vendría el transistor 3. El R sub 0, hay que recordar que el R sub 0 es, a ver, el R sub 0 es el R sub 02, en este caso 200K. Ok, entonces si es 200K, si esto es 200K y esto es tierra, entonces tierra acá, este es el mismo nodo, 200K está en paralelo con 200K, sería 100K. Entonces todo esto de acá tendríamos, o sea, toda esta parte de acá, a ver, estaríamos teniendo algo así. La fuente acá, GM equivalente por BD, y por acá 200K en paralelo con 200K, 100K, ¿no? Y por acá el transistor 3.
Y esto yo lo puedo transformar, ¿no? Transformación de fuente, lo podemos transformar y nos quedaría así. Que apunta la flecha está para arriba, entonces acá sería gm equivalente por 100k por bd, y acá tendríamos 100k, y acá tendríamos transistor 3. Entonces todo esto de acá se transformaría en esto de acá, ¿no? Entonces vamos mejorando esto de acá, vamos simplificando para que al momento del cálculo nos pueda ser un poco más sencillo. Ok, entonces aquí tenemos 100k y acá tenemos la fuente más menos 100k por gm equivalente bd. Ok, entonces esto de acá vendría así. Bien, entonces observen cómo el circuito se ha simplificado. Y de acá para adelante ya podemos trabajar como ya sabemos, ¿no? Para poder calcular dicho T. Vamos a calcular dicho T. Ahora, vamos a reconocer qué tipo de qué esta forma. Ahora el B de circunflejo está acá. De acá para acá, tenemos un divisor de tensión 1. Pongamos que acá sea B1. Entonces la relación de B0 con B1, acá tenemos un colector común. Dado que la señal está entrando por la base y está saliendo por el emisor, entonces un colector común. Y de acá para acá tenemos un otro divisor de tensión. Listo, ya identificamos. Por lo tanto, primero vamos a hallar la relación de menos BD, sería 100K sobre 100K sobre 100K más 900K, que es 1000K por B sub 0. Esto no es otra cosa que 1 sobre 10. B sub 0, póngale otro no, para no confundirnos, ¿no? BE, póngale, BE. Un décimo por BE. Ecuación 1. Ahora, si ustedes toman la resistencia así, la vamos a llamar un RE. Y RE sería 2K en paralelo con 1 mega, ¿no? 900K más 100K, 1 mega. Esto aproximadamente pues es 2K, ¿no? Aproximadamente es 2K. Entonces, hallar ahora la relación B sub 0 sobre B sub 1 involucra trabajar con el colector común, que sería RE sobre RE más RE3. Este B1 lo pasamos para acá. A esto a mí me sale 0.997 B1. A esto le llamamos ecuación 2. Ahora vamos a trabajar con el divisor de tensión 2. Entonces tendríamos B1, ¿no? Por acá tenemos que observar la resistencia de entrada 3, ¿no? Que sería RP3, y esta resistencia RE la subimos hacia, dado que está en el emisor, la subimos hacia la base, beta veces RE. Entonces tendríamos un circuito así, pues acá está la fuente, más menos K veces, vamos a ponerle acá T veces, T veces BD, acá 100K, y por acá RI3, y esto es más menos B1. Entonces esto es un simple divisor de tensión. Entonces tenemos que esto sería RI3 sobre RI3 más 100K, ¿no? Por todo esto de acá, 100K GM equivalente por BD circunflejo. Bien, entonces ya tenemos todo. Veamos a qué cosa es. Y el GM equivalente, no lo puse acá. Sí lo puse acá, ¿no?
El Gm equivalente es un medio del Gm1, Gm2. Gm12 es un mili. Entonces, Gm equivalente, vamos a poner acá, con Gm equivalente, lo que ya habíamos visto en el otro papel, ¿no? Un medio de Gm1,2. Gm1,2 es un mili, entonces esto es 500 microampere volt, ¿no? Microampere volt. Ok, ya tenemos esto. Entonces, a ver. Entonces esto es 500 micro. Y proceden a trabajarlo, ¿no? Proceden a trabajarlo. Esta expresión la reemplazan en 2. A mí me sale, por ejemplo, aquí, todo esto, B1 es 33.36 BD circunflejo. Y esto lo reemplazan en 2 y el resultado lo reemplazan en 1. Entonces, ¿qué tenemos? Menos BD es igual a 1/10 por BE. BE es todo esto. O sea, por 0.997 por B1. B1 es todo esto. 33.36 BD circunflejo. Del BD circunflejo lo pasamos al otro lado. Y esto es igual al T. Si ustedes calculan, a mí me sale aproximadamente 3.33. Listo, con eso ya tenemos el T. Ya tenemos el T. Ahora calculemos el H sub 0. Y nos vamos a guiar de este circuito de acá. Vamos a calcular el H sub 0. Este se calcula en la otra asíntota del Gm equivalente. H sub 0, que es Gm equivalente, ¿no? El coeficiente de la fuente que estamos usando, de la fuente dependiente que estamos usando como referencia, igual a 0, que es la otra asíntota, porque la primera asíntota es cuando es infinito y después cuando es 0. Trabajamos en las dos asíntotas. Y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Ok, veamos entonces, acá tenemos el circuito. Vamos a limpiar un poco esto, vamos a limpiarlo un poco, no bastante, lo tengo que limpiar. A ver, tenemos esto ya aquí. Bien, quedaría así. Entonces veamos, si yo estoy haciendo que el Gm equivalente es 0, si esto es 0, entonces el valor de esta fuente de corriente va a ser igual a 0. Entonces lo podemos representar por un circuito abierto. Nos quedaría así. Entonces esta tierra de acá con esta tierra de acá, bueno, desacopla la resistencia. Este R0 está en paralelo con esto, el R02 es 200K, en paralelo con 200K tendríamos 100K. Bien, circuito nos queda así. Esto es un circuito abierto, ¿no? Esto de acá es un circuito abierto. Por lo tanto, por acá no pasa corriente, ¿no? BI solamente se queda acá. Y debido a este circuito abierto, ¿no? Acá está el B sub 0, acá, no se acopla hacia acá, debido a que la corriente es igual a 0 y aparte acá hay un circuito abierto, ¿no? Esto es un circuito abierto, entonces no hay forma como el BI llegue hacia acá. Entonces B sub 0 es igual a 0, ¿no? Entonces el H sub 0 es 0. Diferente aquí. Aquí más bien, cuando hayamos el H infinito, el hecho de que yo tenga el Gm equivalente infinito hacía que el BD sea igual a 0. O sea, la condición es que la caída de tensión entre
este punto y este punto sea igual a 0. Por eso es que el BI lo podíamos transportar aquí. ¿Ok? Y también que la corriente, ¿no? La corriente que pasa por acá es igual a 0, ¿no? Por lo que acá había un circuito abierto. ¿Ok? Son situaciones diferentes. Entonces ya con eso ya tenemos todo. Por lo tanto ya podemos, ¿no?, poner el A, que es B sub 0 sobre B sub I, es H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1. El H sub 0 es 0, entonces esto es H infinito por T, T más 1. Si ustedes reemplazan, el H infinito es 10, esto es 3.33, entonces abajo es 4.33, esto es 7.7 volt, ¿no? Ok, ya tienen entonces el A. Vamos ahora rápidamente por el B. En la parte B, que nos están pidiendo el R sub 0, y veamos desde dónde nos piden el R sub 0. Desde acá no está involucrando la resistencia de 2K. Entonces veamos, esto de acá lo vamos a copiar. Entonces vamos con, ojalá que aquí pueda entrar B RO. Y la resistencia que estamos tratando de hallar está a la salida del amplificador, por lo tanto se halla en la condición que B sub I, la señal de entrada, va a estar en off, ¿no? Entonces tenemos este circuito de acá, señal de entrada en off, entonces esto viene así, corto, ¿no? Por acá no pasa corriente debido a que este es un circuito abierto, entonces este punto de acá es este mismo punto de acá, y este punto de acá es el mismo de acá, entonces acá está el más menos de D. Ok, vamos a abrir un poco esto. Y otra cosa, nosotros estamos queriendo, acá está el 2K, la resistencia que estamos queriendo hallar es esta, no involucra 2K, pero la que vamos a hallar va a ser esta R0', que va a involucrar al 2K. Ya les voy a decir por qué. Sigamos simplificando el circuito. Este es tierra virtual, este es tierra, entonces esto desacopla esta resistencia. Tierra acá, estas dos resistencias están en paralelo, esta vale 200K, en paralelo con 200K sería 100K, entonces acá tendríamos 100K, y por acá tenemos esta tierra, esta fuente de corriente dependiente, ¿no?, de la tensión BD. Entonces, si tenemos una resistencia en paralelo con una fuente de corriente, podemos hacer una transformación de fuente, ¿no?, como ya lo hemos hecho. Estos pasos de aquí ya lo hemos hecho, entonces tendríamos este circuito de acá. Esto es 100K, y acá tenemos más o menos 100K por GM equivalente por BD. Listo, el circuito se simplificó a esto de acá. Bien, entonces calculemos R0', y para eso, como siempre, utilizamos teorema de Blackman. Calculemos entonces, ¿no?, acá va a estar los terminales X, Y, y nosotros vamos a observar RO' desde acá. Entonces comenzamos con el primer parámetro de Blackman, ROD', que se halla con la fuente dependiente. Pongamos que esto sea T. Entonces aquí lo hacemos con T veces con la fuente dependiente, que la estamos usando como referencia, en off. Fuente dependiente en off, esto va a estar en corto.
y vemos la resistencia desde acá. Para empezar, por acá podemos mirar, acá tendríamos R3 más 100K sobre beta, dado que esta resistencia la estamos llevando hacia el emisor. Y esto está en corto, ¿no? Esto está así ahorita. ¿Ok? Entonces acá tenemos, a mí me sale aproximadamente 1K. Y esa 1K está más o menos aquí, ¿no? Ya lo hemos reemplazado todo por 1K. Tendríamos esto, así de esta forma. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar que el R0' de esta resistencia de acá, ¿no? Lo que estamos mirando desde acá, sería 1K paralelo con 2K y todo esto, ¿no?, en paralelo con 900K más 1K, que es 1 mega. Y esto es aproximadamente 1K paralelo con 2K, y esto es aproximadamente 666.67 ohmios. Listo, ya calculamos el ROD. Vamos a rearmar entonces el circuito con el que tenemos que trabajar. Listo, ahí está. Ahora vamos con... Oh, se acabó el espacio. A ver, vamos a ver si es que... No, si vamos a necesitar más espacio. H append. Listo. Vamos con el segundo parámetro de Blackman, que es el T-Short Circuit, con los terminales X y Y, que es donde estoy mirando yo la resistencia RO' en corto. Y en esas condiciones hallamos el B menos BD sobre BD circunflejo. Ahora, noten que al colocar ustedes esto en corto, al colocar en corto, esta tierra de acá va a estar acá. Entonces van a desacoplar el circuito, pues, ¿no? Si es que acá termina, si es que esto es tierra, entonces no va a llegar señal de aquí a acá, ¿no? Esto estando en BD circunflejo, ¿no? Entonces BD es igual a 0. Por lo tanto, el T-Short Circuit es igual a 0. Vamos ahora con el T-Open Circuit, ¿no?, que lo hallamos con los terminales XY, que es de donde estamos queriendo ver la resistencia, en circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos BD sobre BD circunflejo. Entonces, veamos. Este va a ser BD circunflejo. Entonces esto quedaría así. Entonces X y Y van a estar en circuito abierto. Y noten cómo hallar la relación de BD con BD circunflejo en este circuito es lo mismo que hemos hecho acá. Es lo mismo. 2K, 900K, 100K. 2K, 900K, 100K. 100K por acá, la fuente por acá. 100K por acá, la fuente por acá. Entonces, es el mismo circuito, por lo tanto, esto sería igual a T. ¿No? A nosotros T nos salió 3.33, si no me equivoco. Sí, 3.33. Listo. Entonces, calculamos el RO' con la fórmula de Blackman, que sería el ROD', 666.67 por 1 más T Short Circuit sobre 1 más T Open Circuit. T Short Circuit es 0, entonces todo esto me queda 1. Y acá sería T Open, 1 más T Open Circuit, o sea 1 más 3.33. A mí me sale 153.96 ohmios. Recuerden, hemos hallado el RO'. Hemos hallado esta resistencia de acá. Esta resistencia hemos hallado. No hemos hallado esta aún, pero la vamos a hallar. Entonces, para ello simplemente nos vamos a guiar de esta equivalencia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un circuito y por acá tienen una RL y por acá tienen
los terminales XY. Si ustedes saben que mirando hacia acá tienen una resistencia, por ejemplo R1, entonces la resistencia RXY sería R1 en paralelo con RL, o sea 1 sobre R1 más 1 sobre RL. Para nuestro caso, RL es 2K, o sea, hacia acá es el R0. Entonces, para nosotros este es el RL, ¿no? Esto es 2K. El RXY es el RO', ¿no? Que lo acabamos de hallar, ¿no? Este de acá, el RO'. Bien, este es el RO'. Entonces tenemos que despejar el R1, que es justamente el que estamos queriendo hallar, esta RO de acá, que no involucra a esta resistencia 2K o RL. Entonces si ustedes despejan, ¿no? Este de acá, nuestra R0 será 1 sobre RO' más, menos 1 sobre 2K. Si ustedes reemplazan, a mí me sale 166.8 ohmios. Bien, eso sería entonces la resistencia que nos pide. Volviendo acá, ¿por qué hemos usado o por qué hemos tomado en consideración esta resistencia de 2K cuando en verdad nos estaban pidiendo la resistencia R sub 0 que no tomaba en cuenta 2K? Es por lo siguiente: si ustedes no hubiesen tomado esta resistencia de 2K, bueno, acá les iba a salir otra ROD, acá esto ya sería una RO, ahí sí calcularían el RO directo, ¿no? Que sería un mega en paralelo con un K, ¿no? Con todo esto que está acá, ¿no? Con todo esto que está acá, que es el RE más 100K sobre beta, aproximadamente un K. Hasta ahí todo bien. El problema es el siguiente, o no el problema, ¿no? Sino que lo que podría complicar, ¿no? Lo que podría complicar, acá está el 2K. Al ustedes quitar este 2K de aquí, ustedes van a trabajar con otro T. Ustedes van a trabajar con otro T. Porque calcular la relación de BD con BD circunflejo en este circuito de acá, que no involucra la resistencia de 2K, es diferente de este circuito que sí involucra la resistencia de 2K. Entonces no van a poder reutilizar el T de aquí. Entonces, por eso es que nosotros convenientemente hemos dejado la resistencia de 2K aquí para reutilizar lo que ya hemos hallado. Ahora, ¿se puede hallar el T? Sí, se puede hallar. No, obvio que se puede hallar, pero nos demoraríamos más. O observen, acá nosotros, al momento de quitar 2K, ¿no? Es como si donde está el 2K se hubiese abierto. Entonces, nosotros podríamos hallar este T Open Circuit, ese nuevo T Open Circuit, con la condición, o sería T Open Circuit XY abierto menos BD sobre BD circunflejo, lo hallamos con T, con el T que ya habíamos hallado, en la condición que esa resistencia igual a 2K la hagamos tender a infinito. Si ponemos esa resistencia 2K como RL, la hacemos tender a infinito. Ahí sí, porque la diferencia entre este circuito y este circuito es que 2K no está, es un circuito abierto. Entonces es como si 2K lo hiciéramos tender a infinito. Entonces 2K en infinito en paralelo con un mega
nos quedaría 1 mega, ¿no? Entonces ya sí, ir trabajándolo así, ¿no? Yo les recomiendo que siempre que se puedan reutilicen algo que ya tienen, y después con cuentas simples como esta de acá, ¿no? Cuentas simples como esta de acá, ustedes pueden obtener lo que se les pide. Ok, ese es mi consejo. Traten siempre de reutilizar aquello que ya han calculado, ¿no? Para que no pierdan mucho tiempo los K. Ok, entonces bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Ahora, si ustedes hubiesen querido calcular, por ejemplo, el RI, obviamente si calculan el RI es como mirar la resistencia desde acá, ya, y esto es infinito, pues porque acá hay un circuito abierto. Ok, listo. El RI sería infinito por más realimentación que le pongan. ¿Por qué? Porque acá en el MOSFET, ¿no? Esto está en circuito abierto, ¿no? Esto está en circuito abierto. Bien, eso sería entonces todo entonces en cuanto a este problema.